Velen y estén preparados, que no saben cuándo llegará el momento. Dios viene por nosotros. Escuchemos juntos el mensaje de Monseñor Javier del Río Alba. Para la cuarta semana de Adviento 2020. Queridos hermanos y hermanas, a pocos días de la Navidad, nuestro querido Papa Francisco ha publicado una carta apostólica se denomina, titulada Patris Corde, que significa con corazón de padre, dedicada a San José, que, como sabemos, hace 150 años fue declarado por el Papa Pío IX o Pío IX como patrono de la Iglesia Universal. El tiempo no nos permite comentar toda la carta, les recomiendo que la lean, es muy fácil, la pueden ubicar a través del internet, pero sí quería atraer nuestra atención sobre algunos aspectos que el Papa aborda en esta carta. Y el primero de ellos es que el Papa nos recuerda que la grandeza de San José consiste en el hecho de que fue el esposo de la Virgen María y el padre de Jesús. José, que acepta esta misión que Dios le da de hacerse cargo de María y de Jesús, como dicen los evangelios, y de esa manera entonces entra a formar parte muy importante de la historia de salvación de la humanidad, de la historia de salvación de cada uno de nosotros. Y por eso justamente nos recuerda el Papa que San José siempre ha sido muy amado por la Iglesia, por cada uno de nosotros, especialmente los católicos. San José es consciente de que Dios lo ha elegido. El mismo ángel que Dios le envía le anuncia, le anticipa cuál va a ser su misión. Y por eso San José se despoja, digamos así, de sus proyectos, de sus planes, de sus propios deseos humanos, para entregarse totalmente, y este es el primer ejemplo, digamos así, que nos da San José, el despojarse totalmente de sus planes humanos para entregarse a la voluntad de Dios. Una voluntad que no ha sido fácil cumplir, porque como sabemos, José pasó por momentos de seria dificultad. Primero, porque tuvo que hacerse cargo de un niño que no era suyo, pero además porque el rey Herodes quería matar a ese niño, como sabemos, y entonces tuvo que huir con María a Egipto llevando al niño Jesús. Luego de ahí vuelven a Galilea a vivir en Nazaret, no en Belén, que es el lugar de origen de José, y José tiene naturalmente que trabajar, como todos nos corresponde hacer, pero pasando siempre por momentos de dificultad, como cuando, por ejemplo, el niño se les pierde a ella, la Virgen María, en el templo de Jerusalén. Así pues, nos recuerda el Papa que las Sagradas Escrituras nos presentan a José, por un lado, como un hombre que tiene sus propios temores, como todos nosotros tenemos nuestros temores de cuando en cuando, pero al mismo tiempo un hombre que confía en Dios, que se confía a Dios. Y así nos dice el Papa, también como a San José, muchas veces ocurren hechos en nuestra vida cuyo significado no terminamos de entender. Algunas veces nuestra primera reacción es de enfadarnos, de rebelarnos. En cambio, José nos invita a fiarnos de Dios, no a resignarnos. No, José no se resigna, dice el Papa, sino que José entra en la historia y por eso también el Papa nos invita a nosotros a entrar en la historia, que es, dice el Papa, la primera etapa de toda verdadera curación interior, acoger la propia historia y hacer espacio dentro de nosotros mismos, incluso para aquellos aspectos de nuestra historia que nosotros no hemos elegido o que nosotros no podemos, no llegamos a comprender, poniendo la confianza en Dios. Fíjense qué bonito dice el Papa, que siempre encuentra un camino para cumplir su diseño de salvación sobre nosotros. Y por eso el Papa nos invita a apoyarnos en San José para también nosotros, cada uno de nosotros, poder afrontar las dificultades que la vida muchas veces nos pone delante. Dificultades que nos dice el Papa Francisco, no siempre tienen soluciones fáciles, ¿no? Pero que
en la medida en que nosotros nos ponemos en manos de Dios y confiamos en Él, vamos experimentando poco a poco cómo Dios va proveyendo ante esas situaciones de dificultad. Termino con esta idea tan bonita del Papa. Dice San José, su felicidad no está en la lógica del autosacrificio, sino en el don de sí mismo. Y quisiera ya ante la cercanía de la Navidad que también nosotros podamos pedirle a este niño que nace, Jesús, que es el Padre, que es Dios, que se dona a nosotros, para que también en esta Navidad podamos abrir nuestro corazón a Jesús, para que también nosotros podamos donarnos a los demás, como José se donó a María y a Jesús, y a través de ellos a todos nosotros. Encendemos entonces nuestra cuarta y última vela del tiempo de Adviento. Que el Señor nos conceda prepararnos para la Navidad ya tan cercana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta fue una producción del Arzobispado de Arequipa y este medio de comunicación.